y voy a compartir la pantalla. Entonces, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno, este de fondo siempre lo pongo negro por de luto a que hasta aquí se acabaron los videos de César Izquierdo. Me alegra no saber que es de luto porque no está, porque el hombre ya haya pasado otra vida. Esperemos que no. Eh, lo que vamos a ver más que todo es el concepto de inductancia. Eso es lo más importante en este capítulo o lo que tiene mayor peso en la introducción. Entonces, un momento. Listo. Entonces, vamos a ver varios conceptos que van a ser importantes durante este capítulo y esos conceptos pues los he citado aquí como autoinducción, inducción, inductor, inducción mutua y FEM inducida. Vamos a ver qué es cada uno de estos conceptos porque es muy importante. La autoinducción es la capacidad que tienen los conductores de oponerse al paso de la corriente cuando recién activo un impulso, es decir, apenas yo conecto un circuito, apenas justo en el instante donde yo enciendo el circuito, justo donde aprieto el botón, empieza a fluir corriente. Entonces, como empieza a fluir corriente, según el capítulo 2, nosotros vimos que cuando esa corriente pasa por un conductor, genera un campo magnético. Entonces, la autoinducción es ese fenómeno cuando justo le paso corriente, se empieza a producir ese campo magnético y pues los inductores, como ya hemos visto en la ley de Faraday, la inducción es como muy cabezona, es como alguien muy terco. Entonces siempre hace lo contrario a lo que debería. Entonces como apenas le estamos pasando corriente y apenas se genera un campo magnético, él dice, suave un toque porque ¿cómo así que se genera un campo magnético? Entonces él autogenera un campo que se oponga al campo que está empezando a generarse, es un concepto un poco abstracto, genera un campo por la corriente que acaba de empezar a fluir y eso genera una FEM justo en los conductores, que se nota mucho más en los arrollados de cable. Entonces es ahí donde nosotros pues introducimos el otro concepto de un inductor, que ya va a ser un elemento de circuito, que al final es un solenoide, un arrollado de cable, un, una bobina, que pues esta FEM que auto se induce porque de repente empieza a pasar corriente, es mucho más notable que en un conductor recto, digamos. Cualquier elemento conductor tiene inductancia, ya sea un cable de corriente, ya sea un arrollado, ya sea una espira cuadrada, cualquiera tiene una inductancia. Vamos a ver que es una característica propia del, del elemento de circuito, algo que depende únicamente de las características físicas. Y esa inductancia es la que determina qué tan grande va a ser esa autofem inducida. Y aquí les dejo la fórmula de la FEM inducida en un inductor o en algún elemento conductor. Y esa FEM inducida, esta relación nace igual, es como una relación hija de la ley de Faraday. Dice que la autofem o la FEM autoinducida es igual a menos la inductancia por el cambio en la corriente. Lo ven que depende del cambio de la corriente. Por eso les digo que ese efecto de oponerse a los cambios sucede justo apenas la corriente se enciende, porque justo apenas la enciendo es el cambio más grande que vamos a ver. Luego tenemos lo que se llama inducción mutua, que es cuando tenemos dos arrollados y un arrollado genera campo magnético hacia el otro arrollado. Por decirlo así, tengo aquí un arrollado de cable, le hago pasar una corriente por aquí, esto genera un campo magnético, ¿verdad? Y ese campo magnético pasa a otro arrollado. Entonces, aquí empieza a fluir corriente por el cambio en el flujo. Es así, esta corriente tiene que ser dependiente del tiempo, ¿verdad? Para que este campo magnético sea dependiente del tiempo y por lo tanto haya una FEM. Entonces aquí hay una corriente que vamos a llamarle corriente inducida. ¿Lo ven? Es combinar el capítulo 2 con el capítulo 3. Generamos campo magnético en una bobina y ese campo magnético lo aprovechamos en otra bobina para generar corriente. Entonces la inductancia mutua es la relación que hay entre la corriente generada en el segundo arrollado debido al campo magnético generado en el primer arrollado. Ya más lo veremos más a fondo en el capítulo. Y luego la FEM inducida
Normalmente le vamos a llamar a esa FEM que apenas se genera en un circuito. Si tuviéramos un circuito con una resistencia y luego tenemos un inductor que normalmente tiene este símbolo, cuando nos hablen de la tensión eléctrica que se forma en este inductor, es la que vamos a llamar la FEM inducida. ¿Ok? Esa tensión que se va a dejar el inductor, que esta tensión corresponde a esta ley. Profe, Adelante. en ese dibujo que hizo antes de las dos bobinas, Ujú, ¿cómo ocurre la corriente inducida si se está generando por el campo que está generando la primera, ¿verdad? exacto. Pero no se está moviendo. Es como en el de la ley de Faraday, que el imán digamos, se metía y luego se hacía para atrás. Entonces ahí se había cambio, pero Sí, en ese caso la bobina como, está como estática. mencionamos, aquí está la bobina. Y si yo hago fluir corriente, tiene que, como les mencionaba, ser corriente alterna, para que esta corriente alterna genere un campo magnético que también sea alterno. Entonces, eso va a hacer que ya el flujo sea variable en el tiempo. Entonces, así es como se produce una FEM. Eso es algo que ya vamos a ver al final del capítulo 5, cuando veamos transformadores y veamos que solo sirven en corriente alterna. Si yo a esto le pongo corriente directa, pasa lo que vos decís, que hago un campo magnético constante que no cambia en el tiempo, entonces la inducción sería cero. Pero como esta corriente es alterna, es decir, depende en el tiempo, de algo en el tiempo, va variando, ya sea porque la corriente sea una corriente alterna, así, seno de omega t, eso va a generar que este campo sea proporcional también a un seno de omega t. Todo eso. Y cuando se produce la ley de Faraday, si derivo el campo magnético, bueno, si derivo el flujo magnético, el área es constante, porque el área no está cambiando, el área de la bobina, y el campo magnético no va a dar cero, lo es, va a dar también algo dependiente de un seno. Entonces también genera una FEM que de hecho en el tiempo varía de la forma de E máximo coseno de omega t. ¿Está bien? Ok, listo. Entonces ese concepto de inductancia mutua lo vamos a ver cuando utilizamos más corriente alterna. La FEM inducida ya hablamos que así le va a llamar la literatura a la tensión eléctrica generada en los dos puntos del inductor. Y normalmente se los menciono porque en el libro es así. Cuando habla de FEM, nada más FEM, muchas veces se refiere a la batería del circuito, a este elemento. Cuando dice FEM inducida, se refiere a la tensión eléctrica del inductor. Entonces les hago la separación porque en el libro habla de FEM y FEM inducida y hay que entender que está hablando de dos cosas diferentes. A mí, por ejemplo, a esto no me gusta llamarle FEM, me gusta llamarle fuente, porque en realidad esa es nuestra fuente de energía. Entonces, cuando en la literatura vean solo FEM, muchas veces se refiere a la fuente. Cosas que me gusta aclarar. Ahora, ¿cómo se define esa inductancia? O sea, esa capacidad del circuito de oponerse a ese cambio en la corriente. Bueno, esa inductancia se define de esta forma, donde la inductancia es la relación que hay entre el flujo magnético y la corriente multiplicado por el número de vueltas. Esta L es una variable física. Al decir variable física es que depende únicamente de las dimensiones o material del inductor. Nunca esa inductancia va a terminar siendo dependiente de la corriente ni del flujo. Nunca va a depender de eso. Al final siempre, si una inductancia está bien calculada, depende únicamente de las dimensiones o el material del que está hecho el inductor. Y aquí hay otra relación que también a veces nos puede ayudar, que es nada más esta despejada, para poder encontrar la inductancia. La unidad de inductancia es el Henry y se escribe con una H. Entonces ya conocemos ahora con la inductancia tres elementos diferentes. Un resistor que tiene resistencia, un capacitor que tiene capacitancia y un inductor que tiene inductancia. El resistor era, o la resistencia, mejor dicho,
es la capacidad de oponerse al flujo de corriente. El capacitor era la capacidad de oponerse a los cambios en la tensión eléctrica o los cambios en el voltaje. Y el inductor es el elemento que se opone a los cambios de la corriente. ¿Lo ven? Si van a ir notando que el capacitor y el inductor tienen comportamientos muy similares, pero inversos. Este para la tensión eléctrica y este para la corriente. Entonces aquí les tengo el primer ejemplo de calcular la inductancia. Este ejemplo viene en el libro, pero me gusta pues mostrarlo porque es importante y quiero dar a entender que al final de la inductancia siempre va a quedar en términos de variables físicas o dimensionales del elemento. Entonces vean lo que dice. Con frecuencia, los cables coaxiales se usan para conectar dispositivos eléctricos como un sistema de video y la recepción de señales en sistemas de televisión por cable. Modele un cable coaxial largo, o sea, cuando me dicen largo, quieren decir que es infinito, como dos cubiertas conductoras cilíndricas delgadas y concéntricas de radio AB. Entonces un cable coaxial es un cable con otro cable alrededor, pero uno es como hueco y el otro es un cilindro en el centro. Concéntricas de radio AB y de longitud L, con un delgado cascarón cilíndrico conductor de radio B. Concéntrico con un cilindro sólido de radio A, como se muestra en la figura. Entonces todo esto que dice aquí es nada más explicando este dibujo. Los conductores portan la misma corriente en direcciones opuestas. Calcule la inductancia L de la longitud completa de todo el cable coaxial. Entonces vean que lo primero es que pues si por aquí fluye corriente, el campo magnético aquí gira en esta dirección por ley de Ampère. Ya ustedes son expertos, recuerden, regla de la mano derecha y los dedos estarían como así. Entonces así les dice la dirección del campo magnético. Y vean que en este justo dimensional, vean que el campo magnético apunta perpendicular al círculo. Eso es lo primero. Entonces, vean que todo el área que recorre el campo magnético es toda esta laminita que estoy viendo aquí. Ese es el área en ese momento. Si lo ven, el campo magnético es constante dentro del mismo radio, pero varía alejándose pues del centro de este conductor. Entre más lejos esté, menos intenso es el campo. Entonces yo puedo definir que un diferencial de campo, exactamente este diferencial que estoy tomando aquí, de flujo que pasa por ahí, es igual al campo magnético por ese diferencial de área. El diferencial de área, vean que el L, que es el largo del cable, siempre es igual durante todo el L. Entonces por eso el L está aquí. Pero como varía con respecto a me alejo del radio, el radio es un diferencial. O sea, hay que integrarlo para encontrar todo el flujo que hay en todo este rectangulito. Necesito pues integrar el campo magnético. Entonces planteo la integral. Vean que esta fórmula aquí, como me dijeron que era un alambre largo, puedo utilizar ley de Ampère. Vean que es la ley de Ampère para un alambre conductor muy largo. Y aquí ya lo único que hace falta es integrar esto. ¿De cuánto a cuánto lo vamos a integrar? Al área por el cual fluye el campo magnético, que sería de aquí hasta aquí. Entonces por eso es desde A hasta B. Desde A, que sería este radio, hasta B, que es el radio externo. Si uno hace esa integral, obtiene este valor del flujo magnético. ¿Ok? Este es el valor del flujo magnético, que es normal que como es un flujo magnético dependa de la corriente. Pero ahora, la inductancia sería el flujo magnético entre la corriente, multiplicado por N, en caso de que sea una espira y tenga muchas vueltas. Como no es ninguna espira, es solo un cilindro, entonces nada más divido entre su corriente. Es decir, le quito la corriente. ¿Lo ven? Y me da este valor de aquí. Que vean lo curioso de este valor. Depende de nu sub 0, que es una constante universal, depende del largo del cable, depende de 2pi, que es una constante, y depende del logaritmo de b sobre a, que son las dimensiones de los radios del círculo. Al final, la inductancia depende únicamente de variables físicas del circuito. Y eso es lo más importante que se tienen que llevar para que cuando ustedes hagan sus ejercicios y alguna vez la inductancia le da en términos de un campo magnético, en términos de un flujo o en términos de una corriente, algo por ahí salió mal. ¿Está bien? ¿Todos entendieron este ejercicio?
Profe, ¿por qué es que las integrales son de BA? Porque vea que a lo largo del cable, ya sea en este punto o en este punto, el campo magnético es el mismo, porque se acuerda que son como círculos alrededor del cable. Entonces, por eso este diferencial área es lo mismo que L por dr. Es decir, el único diferencial que hay es irnos moviendo hacia allá. O sea, este pequeño diferencial se va moviendo hacia allá. Y si lo ve, para poder recorrer todo este espacio hay que integrar desde A, que sería este radio aquí, hasta B, que sería este radio aquí. Ahora sí. Es que no entiendo, honestamente no entiendo muy bien el ejercicio. Ok, vamos de nuevo, tranquilo. Vea que lo que nos piden es la inductancia. Necesitamos saber la inductancia, que se sabe que la fórmula es flujo entre corriente. Entonces necesitamos el flujo. ¿Flujo por dónde? El flujo que pasa aquí entre los dos cables. Esta es el área que necesitamos saber. El flujo que pasa por esta parte es el flujo que necesitamos aquí. Entonces vea que toda esta es el área. Pero el campo magnético, conforme yo me alejo del conductor, vea que hay una dependencia del radio. Entonces yo no puedo decir nada más L por A por B o L por A B menos A, o como se lo puede imaginar, sino que hay que integrar cada uno de los pequeños flujos que aquí es más pequeño, que aquí es más pequeño, y esa forma solo la podemos lograr mediante una integral. Si integramos todo el flujo que hay en este rectángulo, es lo mismo que el campo magnético por el área, pero dentro de la integral, ¿lo ve? Y si me doy cuenta, al final, aquí lo único que depende del radio es este otro radio. Entonces vea que todo lo saqué de la integral. Y ya, pues ahí es pura matemática nada más. Sí, ya estoy. Gracias. Ok. Entonces, normalmente en los ejercicios, cuando hay figuras extrañas para encontrar la inductancia, hay que hacer este proceso, encontrar el flujo, saber que la inductancia es el flujo entre la corriente. Entonces, dejar ese flujo en términos de corriente para al final cancelar y obtener una expresión. Este capítulo lleva análisis de circuitos. Esto de calcular inductancias es solo pues un pequeño ítem del capítulo. Lo más pesado del capítulo está cuando analizamos circuitos. Entonces, aquí les hago un recuerdo de los elementos de circuito que ustedes ya conocen hasta este momento. Estos dos los vieron en Física 2 y este es el nuevo que estamos introduciendo. Estos tres son elementos pasivos. ¿Qué quiero decir cuando son elementos pasivos? Que si yo tuviera su polaridad, la corriente siempre fluye del más al menos, porque como son elementos pasivos, consumen energía. Entonces la corriente siempre va a ir del más al menos. Mientras que los elementos activos son elementos como las fuentes, como cuando tenemos este elemento que era como una batería o una fuente constante. En este caso, los elementos activos entregan energía. Entonces la corriente va del menos al más. Vean la diferencia, esto va del más al menos porque consumen energía, entonces vamos de una tensión, de una diferencia potencial más grande y una más baja, pero estos más bien entregan energía, entonces la corriente va del menos al más. Eso les va a ayudar porque cuando hagamos análisis de circuito necesitamos plantear las ecuaciones de Kirchhoff, que eran las ecuaciones de nodos y mallas para encontrar la ecuación de un circuito y después ya resolver el circuito. Entonces ese era un repaso ahí de qué elementos son pasivos y cómo es la convención de la corriente con ellos. Ahora vamos a tener un circuito ya por primera vez. Tenemos este circuito que está aquí. Estos son switch. En un estado están aquí y en otro estado están uniendo el cable. Este es un switch de dos puntos, es decir, en un punto está aquí y en otro punto está aquí, uniendo este cable. Entonces, primeramente este switch está conectando aquí
Y justo cuando yo enciendo el circuito, es decir, aprieto este botón de on y se cierra este camino, vean que me queda un circuito que tenemos la fuente, que como es un elemento activo, yo sé que la corriente va hacia allá. Viene por aquí, pasa por aquí y pasa por aquí y se devuelve. Vean que no pasa por aquí porque aquí no está puesto el switch. Como ya sé que estos son elementos pasivos, yo ya puedo ponerle la polaridad a esto. Yo ya sé que esta es la polaridad, porque la corriente como viene por aquí, ya no puede de repente darse la vuelta, ¿verdad? La corriente tiene que seguir el mismo camino. Entonces, como viene por aquí, atraviesa esta resistencia, entonces de más a menos, más a menos. Ahora sí, vamos a poner la ecuación de Kirchhoff. La ecuación de Kirchhoff era una ecuación de toda la malla. Toda esta es una malla, ¿lo ven? Es una malla cerrada. Por aquí fluye la corriente. Entonces yo empiezo, voy caminando, me brinco la fuente, salí por el positivo, entonces pongo la fuente aquí positiva. Sigo caminando, llegué a la resistencia, me salto la resistencia y caí en el negativo, entonces pongo la tensión de la resistencia con un negativo. Vean que esto es ley de Ohm. Recuerden, V es igual a I por R. Se aplica para resistencias, entonces por eso aquí dice I por R. Y luego sigo caminando, llego al inductor, me salto el inductor y salí por el menos, entonces pongo menos lo que vale la tensión del inductor. ¿Lo ven? Y luego cuando ya cerré el camino, igualo a 0. Así uno hace las ecuaciones de tensión eléctrica en las mallas de Kirchhoff, o al menos así me gusta hacerlas a mí. Cada uno tendrá su metodología, pero a mí me gusta esta, la del caminito de hormigas, porque así cuando uno se brinca el elemento, ya sabe qué signo tiene que ponerle. Ok, ya monté la ecuación. Vean que esta ecuación es una ecuación diferencial. Si alguno no ha llevado ecuaciones diferenciales, que lamentablemente no es requisito de este curso, lamentablemente porque debería, pero bueno, y no lo es, no hay problema. Una ecuación diferencial es cuando hay una ecuación que depende de una variable x y a la vez depende de su derivada. ¿Lo ven? Todo esto es una misma ecuación que depende de la variable x y de la derivada de x. En este caso, la variable x es la corriente. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial? Mediante métodos de ecuaciones diferenciales, ya sea integrando, ya sea llámese Laplace o ya sea pues algunos otros métodos que hay como sustitución de parámetros, en fin, los que habrán llevado ecuaciones diferenciales me entenderán. Los que no han llevado ecuaciones diferenciales, cuando uno resuelve una ecuación diferencial, el resultado que va a obtener de una ecuación diferencial es la variable x, pero la variable x dependiendo de, en este caso, del tiempo, porque es del tiempo. Entonces voy a obtener una expresión de la variable x. En este caso, como es la corriente, cuando yo resuelva esta ecuación diferencial, el resultado va a ser una ecuación de la corriente. Y si yo la resuelvo, obtengo esto de aquí y luego obtengo esto de aquí. ¿Lo ven? Al final, resolviendo la ecuación diferencial, uno obtiene una ecuación que es la corriente es igual a algo que cambia en el tiempo. ¿Ven? Ya no depende de la derivada. Entonces eso es lo chuzo de las ecuaciones diferenciales. Porque en la vida real, cuando uno analiza un sistema, ya sea un tanque de agua llenándose o vaciándose, ya sea una construcción, ya sea una mezcla química, vamos a darnos cuenta que muchas variables van a depender de los cambios en esa variable. Entonces, las ecuaciones diferenciales nos resuelven esos problemas. Como les dije, como no es requisito, ustedes nada más tienen que saber que si yo resuelvo esto, obtengo esto. Y esto es lo importante. ¿Por qué? Porque significa que si yo tengo un circuito que tiene una fuente, una resistencia y un inductor, la corriente que fluye por todo este circuito es siempre de esta forma. Entonces, esta forma, si lo ven, es la corriente depende de la fuente entre la resistencia por 1 menos E a la menos T entre tau. Este tau se llama la constante de carga del inductor y me dice qué tan rápido esa corriente llega al valor máximo. Si lo ven o si recuerdan lo que mencioné al inicio de la clase, cuando apenas yo conecto el circuito y empieza a fluir corriente, el inductor dice muy necio, ok, yo me opongo a la corriente, voy a generar esta pequeña FEM. Y eso, si yo graficara esta ecuación en el tiempo, obtendría esta respuesta, ¿ven? Que es una exponencial. ¿Lo ven?
aquí hay una exponencial. Bueno, si grafico esto en el tiempo, obtengo esta forma. Que aquí se ve el efecto de que la corriente no cambió instantáneamente, como si tuviéramos un circuito con resistencias. Si yo tuviera únicamente un circuito con resistencia sin inductor, yo lo prendo e inmediatamente tengo la corriente que debería tener por ley de Ohm. Mientras que como tengo un inductor, un elemento que se opone a ese cambio de corriente, hace que la corriente no llegue rápidamente a su valor máximo, sino que le tome un tiempo llegar a su valor máximo. Y de hecho, vean qué curioso. Cuando llega a su valor máximo, es justo la corriente de la ley de Ohm. ¿Lo ven? La corriente de la ley de Ohm es igual a I por R. Y vean que si yo despejo la corriente, tengo I es igual a E entre R. Entonces significa que el inductor lo único que está haciéndole al circuito es retrasando el tiempo en que la corriente llega a su valor máximo. Y eso se ve en esta gráfica. Luego, el tau, la constante de tiempo, es una constante que es propia de cada circuito. Vean que depende del L que tengamos en el circuito y del R que tengamos en el circuito. Y lo que me dice es qué tan rápido crece esa corriente. Si este número es muy pequeño, significa que la corriente crece muy rápido, porque este número o esta constante tiempo, si yo evalúo la corriente justo en tau, voy a tener el 0,632 del I máximo. Vean que el I máximo es entre R. ¿Ven? 0,632 del I máximo. Entonces, el tau lo que me sirve es como algo una característica del circuito para decirme si el circuito es rápido o lento. Si esta constante tau, que está en unidades de segundos, ¿verdad? Porque es un tiempo, y tengo otro circuito LR y el tau 2 es más grande que el tau 1, significa que el circuito 2 es más lento, porque le toma más tiempo llegar al 0,632%, o al 63%, mejor dicho, del valor máximo. Entonces, recapitulando, tengo este switch justo aquí. Apenas cierro este switch, se genera un autofem aquí. Ese autofem evita que la corriente crezca de un solo bombazo, sino que vaya creciendo lentamente en esta forma exponencial. Ahora, ¿cómo se comporta la FEM en el circuito? Vean que la FEM era la inductancia por el cambio en la corriente, es decir, por la derivada de la corriente. Entonces, si yo agarro esta ecuación, que es la corriente, y la derivo, y la multiplico por L, o sea, esta parte no, aquí. Vamos a ver, tenía la corriente era igual a la corriente máxima por 1 menos E a la menos T entre tau. Si derivo esto, me da que la derivada de la corriente es igual a la I máxima por E a la menos T entre tau. Ahí. Y si yo grafico esto en el tiempo, tengo esta ecuación, esta forma de onda, que es una exponencial negativa, ¿lo ven? Entonces, esta gráfica aquí, si yo multiplico esto por L y multiplico esto por L, vean que lo que obtendría, estaría graficando la FEM autoinducida, y vean que empieza, apenas se cerró el circuito, empieza en un valor máximo y luego empieza a caer poco a poco. ¿Por qué sucede esto? Porque obvio, justo cuando yo aprieto el switch, ese es el momento de mayor cambio, o sea, es el momento en que se va a generar más FEM. Y como es un circuito cerrado y siempre se tiene que cumplir la conservación de la energía y las leyes de Kirchhoff, la máxima tensión a la que va a llegar es exactamente igual a la fuente. Y luego, conforme vaya subiendo la corriente, va cayendo esa FEM hasta que esa FEM llegue a cero. Apenas estamos estudiando cómo se comporta el circuito. No hemos estudiado ejercicios ni nada, solo estamos interpretando las ecuaciones, saber qué significan las ecuaciones gráficamente y saber cómo interactúan los diferentes elementos del circuito. Pero esto es una vez que ya el inductor ya no detuvo la corriente llegó a su valor máximo, se mantuvo en este valor máximo para toda la eternidad hasta que haya un cambio en la corriente, y esto se mantiene en cero para toda la eternidad hasta que haya un cambio en el circuito.
¿Cómo logro un cambio en el circuito? Bueno, ¿qué pasa si cuando ya este switch está aquí cerrado, este switch estaba aquí y lo cambio aquí? ¿Qué va a pasar? Bueno, que antes de cambiarlo, aquí ya iba corriendo, fluyendo una corriente máxima y esta FM era igual a 0 en ese momento, antes de cambiarlo. Y justo cuando lo cambio, le quité la batería del circuito, ¿lo ven? Ahora el circuito que me quedó es simplemente un inductor y la resistencia. Y entonces uno diría, si le quitó la fuente, ya no habría corriente, porque ya no está el que entrega la energía. He ahí el gran detalle de los inductores. El inductor, cuando llega a ver aquí corriente máxima, aquí empieza a ver un campo magnético máximo dentro del arrollado, ¿cierto? Y justo cuando yo quito el switch, la corriente empieza a caer, pero no va a caer de un solo golpe. ¿Por qué? Porque una vez más el inductor dice, yo soy el rebelde de la familia, me gusta llevar la contraria, entonces no voy a dejar que esta corriente se baje. Entonces, este campo magnético, como se va a ir haciendo cada vez más pequeño, él se autoinduce una nueva FEM, nueva, y la corriente va a ir fluyendo en este mismo sentido, intentando amortiguar este efecto de la caída. Es decir, él es un rebelde y dice, cuando me ponen energía, me opongo a que me pongan energía, y cuando me quitan energía, entrego energía para siempre oponerme al cambio. Entonces, en el caso 2, cuando apenas yo cierro el circuito aquí, vean que ahora los únicos elementos que tengo es la resistencia y el inductor. Si vuelvo a hacer esa malla de Kirchhoff, sería esta de aquí, esta ecuación de aquí. Vean que vengo por aquí, me salto la resistencia, la pongo con menos, vengo por aquí, me salto el inductor, lo pongo con menos, y como los dos están igualados a 0 y los dos son negativos, puedo quitar los menos. Y vean que llego a esta misma ecuación. Esta, una vez más, es una ecuación diferencial, un poco diferente a esta, pero son casi la misma. Si la resuelvo, la corriente me da esto. Esta es la corriente que llamamos descarga, porque si vemos el inductor que está haciendo cuando paso el switch a B, está agarrando la energía que él tenía almacenada en forma de campo magnético y la está convirtiendo en corriente. Está descargando su energía. ¿Qué pasa cuando el switch apenas lo conecté? Que él empezó a convertir la corriente en campo magnético. Entonces, al final, la gran moraleja de la historia es que el inductor es un elemento que almacena energía, al igual que el capacitor. Nada más que el capacitor lo almacenaba en forma de campo eléctrico y el inductor lo almacena en forma de campo magnético. Esta ecuación, si la graficamos en el tiempo, se vería como algo así. Aquí está la I máximo y caería de esta forma, porque es una exponencial negativa. Eso me da a entender el comportamiento del circuito de decir, ok, no voy a evitar que la corriente se caiga de un solo bombazo y voy a hacer que se vaya cayendo lentamente. Es decir, yo voy a ir convirtiendo mi propia energía en corriente hasta que se me acabe la energía y pues ya no puedo entregar más. Por eso se llama descarga. Este proceso de esta otra ecuación se llama el proceso de carga. Entonces son dos ecuaciones diferentes. Apunten, este es cuando estamos cargando y este es cuando estamos descargando. ¿Ok? Si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer, ¿verdad? Me interrumpe, me escribe en el chat, me levanta la mano. Por eso, como Profe, para qué aplicación. Ok, ahí tiene muchísimas aplicaciones. Ahorita solo estamos viendo el comportamiento, cómo se comporta, pero los inductores se utilizan en todos los sistemas de radio, por ejemplo. Todos los radios por dentro tienen inductores, porque ya vamos a ver cuando lo veamos en corriente alterna, que en corriente alterna él se va a comportar totalmente diferente. En este comportamiento que tiene, me sirve como suministrador de energía. Entonces, ahorita cuando lo mezclemos con un capacitor, nos vamos a dar cuenta que podemos ahí como tener energía transmitiéndose entre el capacitor y el inductor. Y pues ahí nacerán más aplicaciones, como por ejemplo, hace poco guié, no, en realidad fui lector de un proyecto de graduación
y él hacía como una cámara de electrolisis, que es una cámara como de biología, donde le ponen una tensión eléctrica muy, muy grande, directa, a una muestra de ADN, y para lograr esa tensión eléctrica muy, muy grande, necesitamos almacenar energía en capacitores e inductores y luego devolverla en el proceso de descarga y así tener muchísima energía. Sonará un poco abstracto, pero funcionaba porque cuando uno pone la tensión eléctrica al ADN muy, muy grande, como que ciertas moléculas se acomodaban y nos podía dar información del ADN. Entonces, de hecho, era un proyecto que se trabajaba con la Escuela de Biología. Salió bastante bien. Y el circuito que hacía ese aumento a los aproximadamente 300 volts, me llevaba inductores, aprovechando este proceso de carga y descarga. Esa es una de las aplicaciones. Ya te dije, tiene más. También se utiliza mucho en radios para poder captar la señal que uno desea. En fin, ahí las vamos a ir viendo poco a poco. Como les dije, el inductor almacena energía. ¿Cómo es esa energía? Bueno, esa energía la podemos encontrar con esta fórmula. Esta es la fórmula de energía dentro de un inductor. Cuando la corriente es máxima, la energía es máxima, que es cuando el inductor está totalmente cargado, que es cuando la corriente ya se estabilizó y llegó a su punto máximo. Esta otra fórmula aquí es la densidad de energía, que al final es una medida de energía por volumen y la podemos obtener de esta forma. Y aquí les muestro cómo sale la demostración. Vean que la misma energía, jugando matemáticamente con el inductor, con cuánto vale la inductancia, quedó en algo que es dependiente de su volumen. Entonces, si dividimos esto entre su volumen, tenemos una densidad de energía, que ven que es exactamente la misma ecuación. Entonces, cuando ustedes les digan cuál es la energía almacenada en el inductor, saben que es esta energía a esa corriente en tal instante de tiempo. Si me piden la energía máxima, yo ya sé que es cuando la corriente es máxima. Y si les piden la densidad de energía, pues aquí tienen la fórmula también. Como les dije, es un elemento almacenador de energía. Entonces vamos a hacer un ejercicio ya para intentar aterrizar todo lo que me están pidiendo o todo lo que estamos asimilando y saber cómo se nos van a presentar los ejercicios. Entonces, veamos este ejercicio. Dice, un inductor de 140 milihenrios, esta es su inductancia, y un resistor de 4.9 ohms están conectados con un interruptor a una batería de 6 volts. Aquí está R, aquí está L y esta es la batería de los 6 volts. Ven que en el libro le utilizaron el símbolo de FEM, pero sabemos que es la batería, porque no dice FEM inducida. Entonces estos son 6 volts, estos son 4,9 ohms y estos son 140 milis. 4,9 ohms, milihenrios. Dice, si el interruptor se coloca en A, o sea, vengo yo y hago, cierro este circuito, conectando la batería, ¿cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente alcance 220 miliamperes? B, ¿cuál es la corriente en el inductor 10 segundos después de que el interruptor se cierra? Y C, ahora se pasa rápidamente el interruptor de A a B. Vean que cuando lo paso de A a B, hago este otro circuito que ya no tiene la fuente. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente del inductor disminuya hasta 160 miliamperes? Entonces, primer circuito, se cierra aquí. Hago la ley de Kirchhoff. Vean que aquí está el menos, aquí está el más, es decir, la corriente fluye hacia allá. Es decir, aquí fluye hacia allá, aquí está el más, aquí está el menos, aquí está el más, aquí está el menos. Hago la malla, es la FEM menos V la resistencia, menos V el inductor, es igual a 0. Esto es E es igual E menos I por R, menos L por DI dt, es igual a 0. Esta es la ecuación diferencial. Ya sabemos que esta ecuación diferencial se resuelve de esta manera. Entonces, esta es la fórmula que hay que usar de corriente del inductor. Ok, entonces ya sabemos que esta es la fórmula. Esto lo tenemos, el tau es igual a L entre R, entonces también lo tenemos, es decir, tenemos todo lo de la ecuación. Ahora la pregunta era,
¿cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente alcance los 220 miliamperes? Entonces, es decir, cuando la corriente vale 220 miliamperes, es igual a entre R, 1 menos E a la menos T entre tau, y vean que lo único que me hace falta despejar es aquí el tiempo, que es lo que me están pidiendo. Entonces, vean lo importante que era saber cómo se comporta el circuito para que saber que cuando el interruptor está en A, está en un proceso de carga, esta es la ecuación de carga, y ahora me están preguntando el tiempo que dura en llegar a esta cantidad de corriente. Entonces, solo tengo que despejar el tiempo. Si despejo el tiempo, de aquí, vea que todas las demás variables las tengo. Entonces voy a escribirlo en términos de las variables. Si despejo el tiempo, nada más, pues mandar todo esto a dividir, mandar el 1 al otro lado, el menos, luego aplicar logaritmos, y uno llegaría a esta relación, menos tau por logaritmo natural de 1 menos I por R entre E es igual al tiempo. Y vean que todas estas variables yo las tengo. Entonces ya sé que el tiempo que tarda son 5,6 milisegundos. Ven, ya respondí la pregunta A. Ok. ¿Preguntas? Ok. Ya tengo la pregunta A. Ahora la pregunta B, me dicen cuál es la corriente en el inductor 10 segundos después de que el interruptor se cierra. Es decir, cuando el interruptor se cerró aquí, pasaron 10 segundos, ¿cuánto es la corriente que fluyó? Entonces, como igual estamos en el proceso de carga, utilizamos esta fórmula y lo único que tengo que hacer es pues poner ese tiempo aquí, que serían menos 10 entre tau. Vean que tau vale L entre R. Esto sería 140 milis entre 4,9 ohms, por si les queda duda ahí. Y vean que aquí ya nada más es evaluar, porque solo me están preguntando cuál va a ser la corriente. Vean que la corriente depende del tiempo, cuando han pasado 10 segundos. Esa corriente es exactamente 1,22 amperes, por ahí, aproximadamente. Listo, estará la B. Y ahora la C, me dicen, ahora se pasa rápidamente el interruptor de A a B. ¿Cuánto tiempo transcurre antes de que la corriente en el inductor disminuya a 160 miliamperes? Entonces, cuando el interruptor se pasa a B, perdón, este es el nuevo circuito, que era el mismo que IR más L de I de T es igual a 0, haciendo la misma malla. Y como ya hice la malla, y ya sé que este circuito es un proceso de descarga, yo ya sé que la ecuación es que la corriente en descarga es igual a entre R por E a la menos T entre tau. Y otra vez igualo la corriente a 160 miliamperes y despejo el tiempo. Vean que todo lo demás del circuito lo tengo. Si hago esto, voy a llegar a que el tiempo es igual a menos tau logaritmo de I por R entre E. Y no sé si alguien me quiere ayudar con este cálculo para que quede la respuesta numérica. Alguien que tenga cálculo por ahí, es que la verdad no sé dónde está la mía. Siempre la tiro por allá. Alguien con buena voluntad. Bueno, ya encontré la calculadora. Voy a hacerlo yo, con buena voluntad. 4.9 por logaritmo de
160 exponencial a menos 3 por 4.9 entre 6. Y eso me da 0,058 segundos. Ese es el tiempo que le toma descargarse la corriente de un valor máximo, que ya habíamos calculado hace un rato cuánto era ese valor máximo, que era 1,2 amperes, me parece. De aquí a bajarse aquí, le tomó este tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas? Ok, todo bien. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer este otro. Vean que ahora el circuito cambió. Ya no es el típico. Vamos a hacer esto y vamos a dejar la clase hasta aquí. Y esto lo revisamos el próximo día. El martes. Un ratito. Dice, considera el circuito mostrado en la figura P3219. A, cuando el interruptor está en la posición A, ¿para qué valor de R el circuito tendrá una constante de tiempo de 15 microsegundos? Y B, ¿cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el interruptor... ¿Cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el interruptor es colocado en la posición B? Ok. Entonces vean qué interesante este ejercicio porque es diferente. ¿Lo ven? Tiene un circuito que es diferente. Tenemos una fuente, tenemos, si el circuito está cerrado aquí, en el primer instante, que es en A, ¿verdad? Aquí en A, cuando el interruptor está en la... Uy, vea, les dio dislexia al libro. Posición. A la posición. Interesante. Que a mí me pasa mucho, entonces me da curiosidad cuando encuentro un caso. En fin, sé que esto es el más y el menos porque la corriente fluye hacia allá, entonces tiene que fluir hacia allá y luego tiene que venir aquí y se separa hacia estos dos lados y luego se vuelve a unir aquí. Si lo ven, este circuito ya no es igual que el que habíamos analizado antes. Entonces, ¿cuál es la ecuación que corresponde a este circuito? ¿Cómo la obtengo? ¿Cómo lo obtengo si no sé resolver ecuaciones diferenciales, por ejemplo? Entonces, lo que hay que hacer es convertir este circuito en un circuito que sea igual al que ya conocemos. El que ya conocemos es una fuente, una resistencia y un inductor. Es el circuito que conocemos. Entonces, ¿cómo convierto este circuito en un circuito que sea de esta manera? Bueno, si lo ven, estas dos resistencias están en paralelo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo unirlas en una sola resistencia haciendo el análisis de paralelo. Entonces uno decía, si dos resistencias están en serie, voy a ponerle así, la resistencia fusión sería igual R1 más R2. Y dos resistencias en serie es esto así. Pero cuando dos resistencias, y esta la resistencia fusión, sería, este es el punto A, este es el punto B, y esta la resistencia fusión, este sería el punto A y este el punto B. Ahora, si dos resistencias están en paralelo, este es el punto A, aquí están las dos resistencias en paralelo, y este es el punto B, esto se puede convertir en una sola resistencia, y esto sería A y esto sería B. En este caso, esto sería A y esto sería B, para que se den una idea. ¿Y cuál es la fórmula de esta? La R fusión, cuando están en paralelo, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y así se obtiene la R fusión. Entonces, si yo agarro estas dos resistencias y las uno, el circuito me quedaría así. Está la fuente, viene aquí el interruptor, está aquí pegado de A a S, viene el inductor y luego vendría una sola resistencia, R fusión.
y aquí están los 24 volts. Entonces este circuito es totalmente equivalente a este otro circuito. Y adivinen qué, este otro circuito es la forma típica que yo conozco. Entonces yo ya sé que la corriente que fluye por aquí va a ser igual a E entre R fusión por 1 menos E a la menos T entre tau. Y este tau sería igual a L entre R fusión, porque este es el circuito que corresponde a mis ecuaciones, este no, pero entonces lo que hago es convertir este en este que sí es el que yo sé utilizar. Y vean que me están diciendo que cuánto debe ser esta R de aquí para que el tau sea de 15 microsegundos. Entonces lo único que hay que hacer de aquí es despejar cuánto va a ser la R fusión. Sería igual a tau entre L. Y eso sería igual a vamos a ver, L sería 5 exponencial a menos 3 y tau son 15 exponencial a menos 6 y este es 5 exponencial a menos 3. O sea, la R fusión esto lo puse al revés, esto es así. Despejé mal. Y ahora sí. Esto sería 5 exponencial a menos 3 entre 15 exponencial a menos 6. Y esto me da 312,5 ohms. Entonces yo ya sé cuánto vale R fusión. Y ahora, si recuerdo la fórmula, era R fusión, R es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esto sería lo mismo decir R fusión es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 a la menos 1. Entonces, 1 sobre R fusión sería igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vean que R1 puede ser esta y R2 puede ser mi incógnita. Entonces, esto sería lo mismo decir 1 sobre 312,5 es igual a 1 sobre 450 más 1 sobre R, que es mi incógnita. Y si yo despejo esto, me va a dar que R es igual a 1290 ohms. Sí, aproximadamente. Y ven, ya obtuve la respuesta. Ahora, luego me dicen en B, ¿cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el interruptor es colocado B? Entonces, suponiendo, ¿verdad? Porque el ejercicio debería decir, suponiendo que él ya está totalmente cargado y yo lo paso a B, vean que ahora el circuito sería este. Voy a borrar. Vean que si lo paso a B, ahora el circuito sería la corriente viene por aquí y viene por aquí. Y por aquí se bifurcan las dos partes. Pero una vez más, este circuito me es difícil porque no es el que me enseñó el profe y yo no sé resolver ecuaciones diferenciales, ya sea porque no aprendí en el curso de ecuaciones o porque no lo he llevado. Entonces, vean que este circuito lo puedo convertir en estas dos igual en fusión y el circuito me quedaría así. El inductor y la R fusión y el circuito quedaría así cerrado. Que si lo ven, si esto ya estaba totalmente cargado, este es el proceso de descarga y la corriente sería igual a E entre R fusión por E a la menos T entre tau, donde tau es igual a L entre R fusión. Ya sabíamos cuánto era R fusión, ¿verdad? Ya lo habíamos obtenido, eran 300. ¿300 qué era? ¿No se acuerdan?
312,5. Buenísimo, 12,5 ohms. Y vean que me dice, ¿cuál es la corriente en el inductor en el instante en que el inductor es colocado a B? O sea, justo cuando yo lo pongo a B, se supone que la corriente era la máxima. Y justo cuando yo lo puse a B, me están preguntando cuál es la corriente máxima. Como están diciendo, justo apenas lo pongo en B, no me están diciendo cuánto tiempo ha pasado, sino me dicen, justo lo pongo en B, se refiere a la corriente máxima, es decir, se refiere a esto de aquí. Si esto lo calculo, sería nada más 24 entre 312,5. Y eso sería que la corriente en T igual 0 es igual a 0,0768 amperes. ¿Qué les pareció el ejercicio? Difícil, enredado, muchos elementos nuevos. Sí, solo tener cuidado, pero tan complicado no está. Exacto, exacto, Ilana, no es complicado, ni compañero tampoco es complicado. O sea, vean que la ecuación, ¿cuántas ecuaciones hemos visto en este capítulo? Solo 3. Y las hemos utilizado tal como vienen explícitas aquí. La idea es nada más siempre en los ejercicios de circuitos acomodar el circuito de manera que se cumpla el circuito base que yo les enseñé. Si no llegan al circuito base, que es solamente una resistencia y un inductor, no pueden usar estas ecuaciones, porque estas ecuaciones es cuando es únicamente un resistor y un inductor. Igual la inductancia, o sea, este es tal vez muy arraigado a los primeros 3 temas, como una colita que quedó ahí, pero como el peso de este capítulo está en los circuitos. Me falta ver nada más la inductancia mutua, lo vamos a ver el lunes porque quiero enseñarles otras cosas y se me va a ir mucho tiempo. Y para finalizar, les traía esto. Esto que ven aquí, la foto, es lo que se llama un Foxhole Radio. Ese era un radio que hacían en la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo lo hacían? Se llama Foxhole porque usted estaba metido en una trinchera, ¿verdad? Todo lo estaban bombardeando y usted estaba intentando poner sinfonola en ese momento. Entonces usted estaba ahí, lo estaban bombardeando con un montón de cosas destruidas a su alrededor. ¿Cómo construías un radio? Entonces, el Foxhole Radio es como el radio más básico que hay, que lleva unos audífonos, ¿verdad? Para escuchar, uno conectado a tierra, un inductor y aquí utilizaban una rasuradora y un pin de estos para un broche para ¿cómo se llama? Generar una especie de diodo. El diodo lo veremos en la otro capítulo, que es un elemento nuevo de circuito, un semiconductor. Entonces, estos dos efectos de una rasuradora oxidada y un pin de estos funciona como un diodo. Y lo que hacía es que pues, por aquí capta la señal y con ayuda del inductor se filtraba la señal que uno esperaba y pues se escuchaba el radio o pues los mensajes de los aliados, ¿verdad? Obviamente no querían escuchar Sinfonola, pero escuchaban el mensaje pues, de sus aliados que solo se mandaban con ondas de radio a lo tonto, como diciendo, tal día vamos a ir a recoger gente en tal lado, tal día vamos a ir a recoger gente a tal lado, ya que no podían ellos hablar, solo podían escuchar. Y vean lo básico que era. ¿Y cómo construían ellos el inductor? Con un rollo de un cilindro de plástico y empezaban a enrollar cable en él. Y ese vean que es el gran cuerpo de todo este radio. Y pues esa es una aplicación de 1914. Los radios hoy en día siguen utilizando inductores porque sirven para sintonizar la señal, para captar las ondas electromagnéticas también. Entonces, bueno, esto se los dejo ahí picando ahí. Me gusta ese radio, interesante. Y pues eso es lo de las actividades de hoy. El martes nos reunimos un rato para ver inductancia mutua y un ejercicio más. Entonces quedamos hoy hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, buenísimo. Y si no, pues se pueden retirar y disfruten del fin de semana.
Gracias, Gracias, profe. profe. Profe, una consulta, bueno, no es tanto la materia, sino que para los PDMs la nota estaría como para la otra semana, ¿verdad? Sí, espero ponerme a revisar el domingo. Ok, está bien, gracias. Bueno, hasta luego. Gracias, profe, pura vida. Ok, pura vida.